Bendiciones, amados hermanos, ya estamos nuevamente en vivo y en directo. Es un gozo, es un placer el estar juntos a través de esta plataforma digital, así que te damos la más cordial bienvenida. Y antes de iniciar con el pensamiento de la palabra, queremos informarle a los hermanos acerca de los eventos de la iglesia, y realmente seguimos preparándonos, y solamente les rogamos que ustedes se mantengan ahí pendientes de la información que estaremos trasladándoles la próxima semana. Pero entre tanto, este es el medio, este es el vehículo, manténgase enlazado, este es el instrumento que Dios nos ha permitido utilizar para que podamos estar enlazados, y de esta manera su alma y su espíritu puedan ser ministrados a través de la alabanza, a través del consejo de la palabra de nuestro Dios. Así que de esta manera vamos a orar y vamos a suplicarle al Señor que hable a nuestras vidas. Pero antes de ello, quisiéramos orar para poder presentar los diezmos y ofrendas que los hermanos depositan con ese espíritu, con esa fe en el alfolí ministerial. Buen Dios y Padre nuestro, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote muchas gracias por este privilegio. Gracias por la oportunidad que nos das de poder diezmar y ofrendar, Señor, porque sabemos que es la forma, Señor, dando como se recibe. Sabemos que es la manera que nos han instruido a través del consejo de tu palabra, Señor, para que nosotros mantengamos las ventanas de los cielos abiertas sobre nuestras vidas, y que ese círculo virtuoso de la bendición no se detenga, sino que continúe aún en medio de los tiempos de adversidad, en medio de la escasez, en medio de los problemas. Señor, sabemos que tú suplirás ese pan en nuestras mesas, tú proveerás del abrigo, del sustento para tus hijos. Y hoy presento, Señor, estos diezmos y ofrendas, y te ruego sean recibidos, papito lindo, y que cada uno de ellos, Señor, pueda recibir los beneficios de este principio de honra. También te ruego, Señor, que pongas tu palabra en la boca de tu siervo. Te pido que envíes un espíritu de revelación a cada casa, a cada familia, Señor, en todos aquellos que estén al alcance de mi voz, a fin de que podamos no solamente ver, sino también entender tu palabra, y aún más allá de la letra. Te rogamos que mientras la misma es expuesta, lleves cautivo a la obediencia todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento tuyo. Y te rogamos, Señor, que esta preciosa semilla que es tu palabra pueda caer en la buena tierra de nuestros corazones, y así producir un fruto abundante al 30, al 60 y al 100 por uno. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado. Y el pueblo de Dios ahí en casita dice amén, amén y amén. Gloria a Dios. Así que hemos titulado este pensamiento, amado hermano, el tiempo del retorno. Hay algo que ha estado dando vueltas en mi cabeza, dando vueltas en mi corazón, en mi espíritu, y es que hace unos días el apóstol Sergio compartía un pensamiento que me ha dejado impactado, hermano. Y es que definitivamente la gran mayoría de las personas están enfocadas o están preocupadas en retornar nuevamente a sus actividades. Muchas de las iglesias quizás han iniciado ya sus actividades, sus servicios presenciales, posiblemente con diferentes restricciones, tratando de llevar a cabo todas las medidas que se nos han indicado. Pero definitivamente hay algo que deberíamos estar prestando mayor atención, no únicamente a retornar a nuestras actividades presenciales, no únicamente, amado hermano, volver a nuestros trabajos, volver a las escuelas, volver a las cosas que desarrollábamos cotidianamente, sino que podamos de alguna manera entender los tiempos que nos ha tocado vivir, hermano. Y entonces este periodo es un tiempo, es un periodo definitorio para la iglesia del Señor Jesucristo,
Y en base a todo lo que hemos estado experimentando, hace unos días mi hijo me decía, papá, el año 2020 ha sido un año impresionante, y definitivamente, hermano, ha sido un año que nos ha marcado de diferentes formas, pero yo creo que más allá de poder prepararnos, hermano, para volver a nuestras actividades cotidianas, de volver quizás a nuestros trabajos, a las escuelas, a los salones de belleza, a los restaurantes, hermano, yo creo que deberíamos pensar y preocuparnos y pedirle al Espíritu Santo que nos envíe esa revelación, ese entendimiento, a fin de que podamos prepararnos, hermano, porque en la medida que observamos todos estos acontecimientos, en la medida que vemos estas cosas, Mateo capítulo 24 dice que cuando viéramos guerras, que oyéramos rumores de guerra, hambrunas, terremotos, pestilencias, el Señor dijo, ese es el tiempo de erguirse, ese es el tiempo de levantar sus cabezas y entender que vuestra redención está cercana. Entonces, definitivamente, amado hermano, nuestra redención está cercana, pero podría ser, hermano, que esté más cerca de lo que nosotros imaginamos. Y por eso me gustaba mucho esta imagen, hermano, es un reloj de arena. Y entonces, realmente, hermano, mire, hace unos meses atrás, hay un reloj que tiene la comunidad de científicos, hermano, y posiblemente usted escuchó la noticia, y si no puede buscarla ahí en Google, le adelantaron otros minutos, hermano, a ese reloj que de alguna manera la comunidad de científicos, mire, y eso fue antes de que iniciara esta pandemia. Entonces, antes de que todo esto comenzara, le habían ya adelantado a esa manecilla, hermano, indicando que el tiempo del final estaba cerca. Y mire, y si eso fue cuando no había iniciado toda esta situación, no sé realmente ese reloj en dónde se encuentre, pero sí sabemos, hermano, que el Señor nos ha dado diferentes agujas, diferentes escenarios, hermano, y hemos estado observando que hay 7 escenarios en los cuales nosotros debemos prestar atención para poder entender de alguna manera en dónde estamos parados. Pero mire, quiero comenzar a poner algunas bases escriturales para este pensamiento, y quiero iniciar leyendo el libro de Sofonías, capítulo 1, verso 14, y dice la Biblia, ya se acerca el día del Señor. Pero mire, quiero que le prestemos atención a esto, porque dice, a toda prisa se acerca, el estruendo del día del Señor será amargo, y aún el más valiente gritará. Pero entonces, por eso le decía yo que quiero resaltar esto, hermano, y que veamos que definitivamente, hermano, entendiendo los tiempos que estamos viviendo, el tiempo no solamente de la preparación de volver a nuestras actividades presenciales, a nuestros servicios, a nuestros trabajos, sino entender, hermano, el tiempo del retorno de nuestro amado. Y entonces, al entender esto, hermano, nosotros vamos a actuar con esa diligencia, vamos a actuar, hermano, con esa rapidez, y mire, que de alguna forma el Señor nos ayude a dejar de estar de alguna manera procrastinando, dejando para después, hermano, dejándolo para otro día, sino que entendamos, hermano, que así como esa imagen del reloj de arena, el tiempo se está agotando, y entonces no podemos perder el tiempo. Y entonces Sofonías nos dice que el día del Señor se acerca a toda prisa. Entonces, hace un tiempo el apóstol Sergio compartía algo que a él lo había impactado, y él compartía que de alguna manera, hermano, al comenzar a ver estos acontecimientos, entonces él comenzó a verlo desde una perspectiva diferente, en el cual como que el Señor le permitió ver que a partir de como que se abren, hermano, y comienzan a activarse diferentes señales, no se iban a dar en un tiempo muy separado, sino que iba a ser como una especie de efecto dominó. Y entonces nosotros lo estamos viendo, hermano. Hoy, el día de ayer, estuvimos viendo las noticias, hermano, de los brotes de violencia. Miren, no, parecería como si no tuviésemos ya suficiente con esta pandemia, hermano, con esta cuarentena, con estas restricciones, con lo que hemos estado viviendo.
Y justo hace unos instantes nos entraba una alerta que habían proclamado aquí en la ciudad de Los Ángeles un toque de queda a partir de las 6 de la tarde. Entonces, no sé si aquí me voy a quedar en la iglesia. A ver, espero que el Señor envíe a su ángel y podamos regresar a casita. Pero mire, quiero seguir adelante aquí. Quiero que leamos, por favor, vamos a leer el segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 26. Entonces él le dijo: ¿no iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte? ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero y de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Ok, entonces mire, qué interesante esto. Nosotros necesitamos, hermano, entender el tiempo para que nosotros podamos actuar sabiamente. Y entonces en este versículo, hermano, es un versículo muy conocido por nosotros. El momento cuando Naamán se despide y después de que ha recibido ese milagro, esa sanidad en su cuerpo, él regresa nuevamente a su tierra. Pero entonces el siervo del profeta Eliseo lo alcanza y usted conoce la historia, le inventa un cuento de que llegaron dos profetas y necesitaban mudadas de ropa, plata. Y entonces el Naamán con gusto le entrega las cosas que él ya había dispuesto en su corazón ofrendar al hombre de Dios, pero el hombre de Dios no le aceptó ninguna dádiva. Pero interesantemente, hermano, cuando Jesse regresa, le sale al encuentro Eliseo, y entonces Eliseo le dice: no iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió de tu carro para encontrarte. Pero mire, esto es lo que yo quiero resaltar. Eliseo le dice: ¿acaso es tiempo de aceptar dinero, de aceptar ropa, de aceptar olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Es decir, pastor, y entonces en este tiempo, ¿qué hacemos? Nos encerramos en la casa y vendemos nuestras posesiones. No, hermano, no estamos hablando únicamente de las cosas materiales, hermano, porque definitivamente, mire, hasta el tiempo, le tengo quizás será una mala noticia para los que no les gusta chambear, pero mire, hasta que el Señor regrese, hermano, el Señor nos tiene que encontrar trabajando. Y la escuela, pastor, a los jóvenes el Señor los tiene que encontrar estudiando, preparándose. Mire, cuando el Señor venga, tiene que llevárselos con letra A, nada de que como ya el Señor viene, ya voy a tirar los libros, pastor, y ya no. El Señor tiene que encontrarnos, hermano, haciendo lo que nos corresponde hacer aquí en la tierra. Es decir, yo creo que no debemos de tener deudas. Alguien dirá: pastor, voy a sacar un montón de cosas a crédito y no las voy a pagar como Cristo viene. No, probablemente lo deje el Señor hasta que, porque dice la Biblia que serás metido en la cárcel y no saldrás hasta que pagues el último cuadrante. Entonces mire, cuando el Señor venga, hermano, Él tiene que encontrarnos haciendo las cosas que a nosotros nos corresponden. Lo que aquí está mostrándonos, hermano, en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 26, es que el profeta le está tratando de trasladar a su siervo Jesse la importancia de poder entender los tiempos, hermano, y que nuestra prioridad, mire, además de que nosotros cumplamos con todas nuestras responsabilidades, hermano, nuestra prioridad debería ser la preparación para nuestro encuentro con el amado. La preparación para nuestra partida de la tierra y cómo vamos a ingresar en el siglo venidero y cómo vamos a introducirnos, hermano, en la tierra prometida. Pero mire, quiero seguir aquí avanzando, hermano, y quiero que leamos, por favor, el libro de los Jueces, capítulo 5, verso 15. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Leamos. Los príncipes de Isaacar estuvieron con Débora y Barak, siguieron a Barak a toda prisa hasta el valle, pero en la tribu de Rubén hubo gran indecisión. Ok, entonces mire qué interesante esto, hermano. Jueces capítulo 5, verso 15 dice: los príncipes de Isaacar. Mire, nosotros hemos entendido que el Señor nos ha dado el privilegio de ser parte de esta tribu. Y uno de los atributos principales de la tribu de Isaacar no era que va de estar Isaacar dinero. No, alguien dirá: pastor, mi esposa no será de Isaacar. No, la tribu de Isaacar
destacaba porque ellos eran entendidos en los tiempos y sabían también lo que se debía hacer. Pero mire, qué interesante, hermano, que en el tiempo, cuando son convocadas las tribus de Israel para ir a la batalla, mire qué impresionante esto. Dice que los príncipes de Isaacar estuvieron con Débora y Barak y siguieron a Barak. Pero mire, ¿cómo dice ahí que lo siguieron? A toda prisa. Es decir, hermano, entendiendo que el tiempo apremia, entendiendo que el tiempo es corto, entendiendo que estamos en la recta final, hermano, y que es la preparación para el retorno del amado. Entonces, mire, nosotros debemos actuar a prisa. Sofonías nos dice, el día grande y temible del Señor se acerca, pero mire, se acerca a toda prisa. Entonces, ahora a nosotros nos corresponde, hermano, actuar de esa misma manera, entendiendo que el tiempo se nos ha acortado, hermano. Y entonces aquí yo le puse como título que actuaron los que recibieron revelación, porque mire, dice hasta el valle, ahí estaban los hijos de Isaacar, la tribu de Isaacar, pero en la tribu de Rubén hubo gran indecisión. Mire qué interesante, hermano, ambos pertenecían al mismo pueblo, pero en unos hubo revelación y en base a esa revelación actuaron con premura, actuaron con diligencia, actuaron con rapidez. Pero en la tribu de Rubén, hermano, hubo gran decisión, es decir, estaban claudicando entre dos pensamientos, estaban indecisos, diciendo, bueno, ¿será que eso es cierto? ¿Será que el Señor viene? Así han dicho ya hace más de 2000 años y no hay modo de que se cumpla. Entonces, mire, únicamente vamos a actuar aquellos que hemos recibido revelación, aquellos que se nos ha abierto el entendimiento. Pero mire, quiero que leamos ahora el libro de Génesis, capítulo 18, verso 6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y dijo, apresúrate a preparar 3 medidas de flor de harina, amásala y haz tortas de pan. Ok, entonces mire, aquí está Abraham, hermano, recibiendo un anuncio. Recuerde que Abraham estaba ahí debajo del encinar de Mamre y entonces le salen a su encuentro. Él observa 3 personajes. Pero entonces mire, cuando él recibe esta visitación de parte de Dios, hermano, dice la Biblia en el verso 6 que Abraham fue deprisa. Mire, para poder recibir el anuncio, Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara. Y mire, y ahora él le dice, apresúrate. Pero mire, no podemos apresurar a Sara. Es decir, aquí yo lo observo esto, hermano, permítame verlo desde este ángulo, desde esta perspectiva. Yo observo, hermano, Abraham como una especie de cobertura, como una especie de apóstol. Entonces esta cobertura, hermano, al entender el tiempo de su visitación, comienza a actuar deprisa. Y entonces mire, como él está actuando deprisa, cuando se presenta delante de Sara como figura de la mujer de la iglesia, entonces la apresura y le dice, apresúrate. Pero mire, si la cobertura no hubiese recibido revelación, si va con toda la calma del mundo, si va con la lentitud, ¿cómo puede apresurar a la iglesia? Entonces ahora la cobertura, digámoslo así, el apóstol apresura a la iglesia, pero entonces le dice, apresúrate a preparar 3 medidas de flor de harina, amásala y haz tortas de pan. Pero mire, a mí me gustó también la Nueva Traducción Viviente, y entonces quiero mostrarle lo que dice aquí. Entonces Abraham volvió corriendo a la carpa y le dijo a Sara, apresúrate y toma 3 medidas abundantes. Pero mire de dónde la tomó, de la mejor harina que tengas. Amásala y hornea pan. Entonces mire, la harina nos habla, hermano, de alguna manera de esa palabra que ha sido ese grano procesado y entonces se convirtió en una palabra revelada. Pero entonces le dice, aquí Abraham le da a la mujer. Y mire, y aquí yo le ponía como un subtítulo, hermano,
Porque hace unos días también en otro de los foros apostólicos estaba compartiendo el apóstol Sergio y decía, estamos preparando a la que ha de ser reina, porque el libro de Cantares dice, 60 son las reinas, 70 las concubinas, las doncellas sin número, pero una es la escogida. Entonces, la forma que en lo natural, hermano, para que una abeja llegue a ser reina, la forma como le sucede ese cambio o esa transformación es que comienzan a darle un alimento especial. Le dan una especie de jalea real y entonces esta abeja llega a crecer, llega a desarrollar y se convierte en abeja reina. Y entonces definitivamente, hermano, este es un alimento, mire, no, quizás no es un alimento como para entusiasmarlo, hermano, porque posiblemente, mire, cuando iniciamos esta transmisión y decíamos nosotros que probablemente aún no vamos a retornar a nuestras actividades presenciales, o aún si lo hiciéramos, hermano, mire, hay muchas restricciones, muchas medidas, pero definitivamente, mire, este no es un tema o un pensamiento para estimular sus emociones o sus sentidos, sino que es un pensamiento con el propósito de poder prepararlo para ese momento sublime y glorioso. Entonces, así como en lo natural a esa abejita se le empieza a dar un alimento diferente, este es un alimento, hermano, y mire, y vuelvo a repetir las palabras que usaba mi apóstol, y lo decimos delante del Señor, no con el deseo de exaltar ningún movimiento, no con el propósito de alguna manera de elevarnos, hermanos, sino entendiendo que de alguna manera, hermanos, se tiene que preparar a la novia. Y entonces la forma de preparar a la novia es a través del alimento. Y entonces aquí observo que se le dan a la novia, se le dan a la esposa, se le dan a esa iglesia para ese tiempo 3 medidas. Mire, se nos ha estado dando, hermano, es que es impresionante, hermano, se nos han estado dando medidas abundantes de harina, hermano, y mire, ahorita en este tiempo de encierro, hoy se han predicado más mensajes, hermano. La última vez que había escuchado el registro, aproximadamente más de 390 mensajes, hermano, desde que inició el retiro de verano, el retiro de invierno, van un poco más, si no tengo mal el dato, aproximadamente 24 foros apostólicos, hermano, de aproximadamente 2 horas. Entonces se nos han dado medidas abundantes, hermano, pero mire, así como la cobertura está actuando con prisa, así como Abraham fue deprisa, salió corriendo, ahora a la iglesia le corresponde también apresurarse. Por eso cuando Abraham se presenta delante de Sara, le dice: Sara, apresúrate. ¿Por qué? Porque mire, por eso él tomó esa actitud de apresurarse. Pero mire, ahora quiero mostrarle que también no solamente ese apresuramiento será para la iglesia, sino que también ese apresuramiento, hermano, porque definitivamente entendemos que el aceite que cae sobre la cabeza tiene que caer sobre las barbas y posteriormente sobre el borde de las vestiduras. Pero ahora en el verso 7 sale corriendo Abraham y va a la vacada, toma un becerro bueno y tierno y se lo dio al criado, que se apresuró a prepararlo. Entonces, mire, no solamente se le están dando 3 medidas a la iglesia, a Sara, la esposa, sino que ahora también Abraham, mire, nuevamente, hermano, no solo apresuró a la iglesia, sino ahora hay que apresurar también a los ministros. Y entonces salió corriendo, tomó un becerro tierno y bueno. Y mire qué interesante esto, hermano, que como que hay una especie de réplica, hermano, lo que cae sobre la cabeza. Sara se apresuró, la iglesia se apresuró, pero también ahora el criado, ahora el ministro, el siervo, también se apresuró a prepararlo.
se apresuró a prepararlo. Entonces yo creo que este es el tiempo cuando nosotros los ministros debemos apresurarnos. ¿Para qué? Para poder preparar a un pueblo bien dispuesto. Pero también hay una retroalimentación, hay una doble responsabilidad, hermano, que nosotros podamos entregar el mensaje de una manera fidedigna. Pero también, hermano, mire, aquí hay una retroalimentación. ¿Cómo usted va a responder ante ese mensaje? Es decir, ¿cómo usted va a presentar cuando se le entreguen esas 3 medidas de harina? Lo va a hacer. Mire, lleva casi 3 meses durmiendo y todavía tiene sueño. Entonces, mire, este es el tiempo de despertar. Verso 8, tomó cuajada leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol mientras comían, esperando el próximo anuncio, esperando el siguiente paso, la siguiente instrucción. Entonces, mire, quiero que leamos, por favor, el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 33. Los egipcios apremiaban al pueblo, dándoles prisa para que salieran de su tierra, pues decían: vamos a morir todos. Ok, entonces mire, entendemos, decía hace un principio, que se nos han enseñado que hay 7 escenarios. El último de ellos fue el escenario de la familia que se incorporó a estos 6 existentes. Pero entonces mire, uno de estos escenarios, hermano, es el escenario mundo. No el escenario tierra, sino el escenario mundo. Y entonces aquí a mí me impactó esto, hermano, porque en la Biblia Nácar Colunga, en el capítulo 12 del libro de Éxodo, verso 33, hermano, dice: los egipcios apremiaban al pueblo, dándoles prisa para que salieran de su tierra, pues decían: vamos a morir todos. Pero mire qué impresionante esto, hermano, que los que estaban apremiando al pueblo de Dios, hermano, eran los egipcios. Entonces mire, nosotros debemos entender que de alguna manera el Señor nos ha estado hablando de diversas formas, hermano. El Señor nos ha estado dando esos toques, hermano, de la trompeta. Recuerde que en la antigüedad, cuando el pueblo de Israel andaba en medio del desierto, el Señor le dio una orden a Moisés que hicieran 2 trompetas de plata. Y entonces cuando se tocaba el primer sonido de esa trompeta, esto servía para poder convocar al pueblo, para que de alguna manera se prepararan, los que estaban haciendo actividades se congregaran, porque cuando se tocara la segunda trompeta, entonces era el momento ya debían tener listo el campamento desarmado, ya debían de haber preparado todas sus cosas, porque en el momento de la segunda trompeta ya no había tiempo de andar buscando los corderitos, dónde dejé la gallina, dónde dejé la chumpa, dónde dejé. No, por eso dice la Biblia, hermano, que cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, la instrucción era que comieran el cordero a prisa, con las sandalias en sus pies, con el bordón en sus manos, ceñidos de lomos, hermano. ¿Por qué? Porque esto va a ser algo a prisa. Pero mire qué impresionante esto, que los que estaban apremiando al pueblo de Dios eran los egipcios para que salieran de su tierra. Entonces, hermanos, nosotros debemos entender que el Señor en su misericordia nos ha estado hablando de diversas formas, hermano, para que nosotros comprendamos que el tiempo de nuestra salida está cercana. Pero ahora mire, quiero que leamos, por favor, el libro de Génesis, capítulo 19, verso 22. Date prisa, escapa ya, porque nada puedo hacer hasta que llegues ahí. Por eso el nombre que se le... Ok, entonces mire, Génesis capítulo 19, verso 22. Aquí hay otra instrucción, hermano, que se debe hacer a prisa. Date prisa y escapa allá. Aquí le están dando la instrucción a Lot para poder escapar. Recuerde que la venida del Señor, hermano, se nos han dado dos parámetros para que nosotros podamos observar los acontecimientos que de alguna manera se desataron en esos 2 escenarios, para que nosotros podamos comprender las cosas que estamos viviendo. Pero ahora a Lot se le dio la orden de escapar, pero para poder escapar le dijeron: date prisa, porque nada puedo hacer hasta que llegues ahí. Pero entonces mire,
En Lucas capítulo 21, verso 36, en la Biblia Reina Valera dice: velad pues en todo tiempo, orando, para que seáis dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, hermano, aquí hay algo bien interesante, que nosotros debemos estar, hermano, apercibidos para poder escapar, para poder ser tenidos por dignos de escapar, hermano. Y entonces lo que ocurrió aquí en este escenario es que debían apurarse, hay que apresurarse, hermano. Por eso, mire, le voy a mostrar algunas otras cositas hermosas, hermano. Y hay algo que nosotros en este tiempo de preparación, hermano, en el tiempo de la preparación, pero para el retorno, no solamente, vuelvo a la carga, no solo para retornar a nuestras actividades cotidianas, hermano, sino para el retorno de nuestro amado. Y entonces, mire, quiero que leamos, por favor, el libro de Números, capítulo 15, verso 26. Así que Moisés se levantó y fue a toda prisa hasta las carpas de campaña de Datán y Abirán, seguido por los ancianos de Israel. Ok, entonces viene Moisés en el verso 25 y se levanta, dice, se levantó y fue a toda prisa hasta las carpas de la campaña de Datán y Abiram, seguido por los ancianos de Israel. Recuerde que estos fueron parte de los precursores de una rebelión, hermano, que se suscitó en el desierto juntamente con Coré. Pero entonces, mire, nuevamente, hermano, la cobertura está actuando con rapidez. Moisés se levanta y va a toda prisa. Pero entonces ahora en el verso 26 les da una instrucción, hermano, y la instrucción es: rápido, dijo a la gente, aléjense de las carpas de estos hombres perversos y no toquen ninguna de sus pertenencias. De lo contrario, serán destruidos por el pecado de ellos. Entonces, mire, este es un tiempo, hermano, en el cual nosotros debemos tomar determinaciones muy certeras, hermano. Debemos definirnos, debemos, hermano, hacer lo que nos corresponde hacer sin estar claudicando entre dos pensamientos. ¿Será que debo de dejar? Mire, hay cosas que nosotros debemos alejarnos de ella definitivamente. Y no podemos hacerlo, mire, poco a poquito, sino que hay una orden, hermano, rápido. Aléjense de las carpas de estos hombres perversos. Mire, hay personas, hermano, de las cuales tú tienes que alejarte, pero mire, tienes que hacerlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos de esa manera, hermano, el consejo que les dio Moisés es: serán destruidos por el pecado de ellos. Entonces, este es el momento, hermano, de que nosotros nos alejemos a prisa de aquellas cosas, hermano, que definitivamente sabemos que nos están interrumpiendo nuestra comunión con Dios, de aquellas cosas que están ensuciando nuestras vestiduras, hermano, de aquellas cosas que definitivamente nosotros sabemos que nos están contaminando. Entonces, si nosotros recibimos esa revelación, hermano, ¿cuándo vamos a tomar la decisión? Tiene que ser ahora mismo. Tenemos que correr y alejarnos a prisa. Mire, déjeme seguir avanzando, hermano. Aquí hay algo impresionante. Quiero que leamos, por favor, segundo libro de Crónicas, capítulo 26, verso 20. Y el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron, y aquí tenía lepra en la frente, y le hicieron salir de ahí a toda prisa, y también él mismo se apresuró a salir, porque el Señor lo había herido. Ok, entonces mire, verso 20 del capítulo 26 del segundo libro de Crónicas dice: y el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron, y he aquí tenía la lepra en la frente, y le hicieron salir de ahí a toda prisa, y también él mismo se apresuró a salir porque el Señor lo había herido. Y entonces usted recuerda, hermano, que este es un rey de Israel, hermano, que definitivamente usurpó, tomó una posición que no le correspondía, y entonces él era rey, y entonces comenzó a fungir o quiso fungir como sumo
sacerdote y presentar incienso delante del altar. Y cuando esto sucedió, hermano, dice la Biblia que le brotó lepra en la frente. Pero mira, aquí hay algo impresionante, hermano, y es que dice: el sumo sacerdote y todos los sacerdotes lo miraron y tenía lepra en la frente y le hicieron salir de ahí a toda prisa. Mire, esta es una tarea en conjunto. Digámoslo así, hermano, este es un tiempo para ser restaurados, pero mire, si va a haber una restauración, hermano, tiene que ser inmediata. Es decir, después de que los sacerdotes, hermano, y el sumo sacerdote le hacen salir a prisa, a mí me llamó la atención que dice el verso: y también él mismo se apresuró a salir. Es decir, hermano, que muchas veces, mire, quizás hay personas, hermano, que de alguna manera han cometido errores, hermano, algunos de ellos graves, y entonces definitivamente, hermano, tiene que haber consecuencias a esas transgresiones. Pero muchas veces, hermano, mira, hay algo bien impresionante, y es que en muchos de los casos, hermano, la gente se aferra más a poder mantener un estatus delante de los demás. Se aferran a poder mantener una posición o quizás un privilegio, hermano. Y entonces, mire, ¿de qué sirve poder mantener una posición? ¿De qué sirve mantener un privilegio o un estatus, hermano? Si definitivamente, mire, la Biblia dice que el Señor lo que ve antes de presentar la ofrenda, Él ve nuestro corazón, Él ve la condición de nuestra alma. Entonces, mire, este es el tiempo, hermano, para aquellas personas que definitivamente se nos ha dado un año, hermano, que es un año hermoso, difícil de poder procesar, hermano, pero es un año que viene cargado de bendiciones, y este es el año de la reconciliación. Pero no solamente reconciliarnos con aquellos que estábamos enemistados, no solo volver el corazón de padres a hijos y de hijos a padres, sino definitivamente, hermano, este es un tiempo para con Dios. Y entonces aquellas personas, hermano, que definitivamente, mire, han transgredido, han cometido errores o horrores en algunos casos, hermano, este es el tiempo de apresurarse para su restauración. Ese es el tiempo de dejar y decir: bueno, yo no puedo estar ungiendo, no puedo acercarme a estar ministrando, no puedo seguir tocando. Mire, yo sé que este es un tema, hermano, que de alguna forma no me va a muchos amenes y aleluyas, pero mire, igual si usted se quiere enojar, enójese con la Biblia, no se enoje conmigo, pero mi función como pastor es poder preparar a un pueblo bien dispuesto para la venida del Señor. Entonces este es un tiempo crítico, hermano, donde si hay que detenerse, si hay que pedir, hermano, que de alguna manera, mire, recuerde que una de las cosas que debía hacerse cuando brotaba la lepra era que la persona que tenía esos síntomas o esas llagas no podía autoevaluarse y mucho menos podía automedicarse, sino que la responsabilidad era que debía presentarse delante del sacerdote. Y entonces el sacerdote, con esa sabiduría, con esa revelación que Dios le había dado, con esa autoridad espiritual, iba a examinar la llaga, y juntamente con esa llaga examinada iba a determinar si esa persona, mire, primeramente debía salir fuera del campamento durante 7 días, y posteriormente había que analizar esa llaga para ver si había tenido una mejoría, y si esa llaga había empeorado, entonces debía ser excluido del campamento. Pero entonces, hermano, esta es una situación difícil. La gran mayoría, mire, pretenderá quizás mantenerlo de esa manera. Y entonces, mire, quiero decirle que esa llaga, que esa lepra no se va a curar por sí sola. Debía realizarse un ritual de purificación, el cual Dios lo había instruido. No era una institución de parte de los hombres, no era un pensamiento terrenal, sino que era una ordenanza de parte de Dios. ¿Cómo se iba a llevar a cabo el proceso de limpieza y de purificación para alguien al cual le había brotado la lepra? Y la lepra es figura del pecado. Entonces, mire, cuando ha brotado esta situación, hermano, es el tiempo de buscar la restauración a prisa. ¿Por qué? Porque entre más pronto, mire, es como cuando
surge una enfermedad en nuestros cuerpos físicos, hermano, entre más rápido vayamos al médico, hermano, entonces hay una mayor probabilidad de que nuestra restauración, de que el tratamiento sea más efectivo, a que nosotros esperemos, hermano, hasta que ya estemos en las últimas. Y entonces posiblemente, hermano, quizás no habrá un remedio, así como en lo físico, hermano, sino van a tener que tomarse decisiones más drásticas, como amputar algún miembro o una situación así, de esa índole. Pero entonces, mire, nosotros debemos buscar la restauración y debemos hacerlo a prisa. ¿Por qué? Porque el tiempo se acaba. Entonces, mire, quiero seguir aquí. Quiero que leamos, por favor, Génesis capítulo 45, verso 9. Daos prisa y subid a donde mi padre y decidle, así dice tu hijo a José, Dios me ha hecho señor de todo Egipto, ven a mí, no te demores. Ok, entonces mire, aquí hay algo interesante, hermano. Y es que en el verso 9 del capítulo 45, José le dice a sus hermanos, daos prisa, subid a donde mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho señor de todo Egipto. Entonces mire, este es un tiempo, hermano, donde nosotros debemos procurar a la mayor brevedad posible. Mire, mi trabajo no es decirle de qué situación usted está adoleciendo, cuál es su enfermedad, cuál es su problema, porque al final del día, hermano, si alguien conoce nuestras afecciones, nuestras debilidades, es Dios y somos nosotros mismos. Nosotros sabemos en qué áreas, hermanos, somos fuertes, pero también conocemos definitivamente en qué áreas nosotros somos más vulnerables o somos más frágiles o más débiles. Pero entonces, mire, este es un tiempo, hermano, para que nosotros podamos obtener el señorío. Dice José, Dios me ha hecho señor de todo Egipto. Este es el tiempo, hermano, para que nosotros podamos enseñorearnos de Egipto. Este es el tiempo para que nosotros, hermano, mire, podamos enseñorearnos de las cosas que atañen al sistema de este mundo, hermano. Mire, yo no sé si quizás son cuestiones, hermano, tal vez le gusta todavía la música, hermano, y le gusta bailar como una hermanita que un día agarraron ahí evangelizando, y cuando iba a tocar la puerta no le abrían y había una cumbia y de repente se le movían los pies y se acordaba que iba a evangelizar y al rato empezaba otra vez y en los pies. Pero mire, este es el tiempo, hermano, que nosotros definitivamente, mire, Romanos capítulo 12 dice, no os conforméis a este siglo, no os adaptéis a este ayón, a esta era, sino antes bien transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, este es el tiempo, hermano, que nosotros debemos combatir, hermano, con aquellas cosas del mundo que de alguna manera aún nos atraen, hermano. ¿Para qué? Para que aunque nosotros estemos en el mundo, podamos decir, como dijo José, decidle a mi padre que Dios me ha hecho señor de todo Egipto. Es decir, estamos en el mundo, pero que podamos estar a la manera de José, que estemos quizás dentro de este sistema babilónico, pero que podamos estar a la manera de Daniel, el cual propone en su corazón no contaminarse. Y entonces, hermano, esto le permite estar ahí, pero no ser afectado. Ok, entonces mire, quiero que sigamos avanzando, hermano. Esto es algo, hermano, que a mí me bendijo en sobremanera. Y mire, si no es ahora, ¿cuándo va a ser, hermano? Y hemos estado hablando acerca de la manifestación de la gracia que el apóstol Pedro escribe en su primer carta, en el capítulo 1, verso 3, en el cual dice que pongamos toda nuestra esperanza en la gracia que ha de venir, en la revelación de Jesucristo. Pero mire, por eso este es el tiempo del apocalipsis, el tiempo de la revelación es hoy. Entonces mire, quiero que leamos Génesis capítulo 44, verso 10 hasta el verso 12, por favor.
Y él dijo: sea ahora también conforme a vuestras palabras. Aquel que se ha hallado con ella será mi esclavo, y los demás de vosotros seréis inocentes. Ellos se dieron prisa, cada uno bajó su costal a tierra, y cada cual abrió su costal. Y él registró, comenzando con el mayor y acabando con el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Ok, entonces mire qué interesante esto, hermano. Verso 10 dice: y él dijo: sea ahora también conforme a vuestras palabras. Aquel que sea hallado con ella será mi esclavo. Aquí está hablando José con sus hermanos cuando aún no se había revelado, no se había mostrado a ellos, digámoslo así, hermano, no había venido esa parucía, ¿verdad? Pero entonces va a venir ese tiempo de revelación, el periodo del Apocalipsis, hermano. En ese periodo, mire lo que va a suceder en el verso 11. Ellos se dieron prisa, porque él les dijo: el hombre en quien sea hallada mi copa será mi esclavo. Y José decía que esa era la copa de la adivinación, dicen algunas versiones. En otras Biblias dice la copa de la revelación, porque sabemos que José no adivinaba, sino que José recibía revelación e interpretaba, siendo usado por el Espíritu de Dios. Entonces, vuelvo a la carga. En el verso 11, hermano, cuando ellos oyeron esto, se dieron prisa. Cada uno bajó su costal a tierra, y cada cual abrió su costal. Y él registró, comenzando con el mayor y acabando con el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces, mire, recuerde que esto significaba que aquel en el cual fuese hallada la copa de la revelación de José iba a convertirse en esclavo de él. Recordemos que José es una sombra y una figura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mire, este es el tiempo, hermano, porque si no es hoy, no va a ser otro tiempo más. Definitivamente, hermano, nosotros vamos a ser esclavos de alguien, y si nosotros no determinamos, hermano, convertirnos en doulos, en esclavos por amor. Pero mire, ¿quiénes son aquellos que se van a convertir en doulos, en esclavos por amor? Únicamente, mire, aquellos en los cuales lleven un costal de grano. Lleven cargado ese costal de grano con esa semilla, con esa palabra. Pero que no únicamente lleven palabra, porque mire, la mucha palabra, la mucha letra mata, decía el apóstol Pablo, sino que junto con ese grano se encuentre también la copa de la interpretación. Por eso qué maravilloso, hermano, cuando dentro de nuestro costal no solamente se encuentra cargado de grano, sino que dentro se encuentra, mire, la copa de plata, la copa de la revelación. Pero también, miren, en ese costal van monedas de oro. Es decir, hermano, que cuando nosotros nos convertimos en doulos, esclavos por amor, definitivamente, mire, nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, todo lo que nosotros hagamos para él, hermano, no va a ser vano, no va a quedar sin remuneración, no va a quedar sin recompensa. Pero mire, lo que yo quiero resaltar, hermano, es que la gran mayoría de las personas, hermano, quizás simpatizamos con nuestras congregaciones, y no solo le estoy hablando a mi congregación, sino que estoy hablando a la iglesia de Cristo en general, hermano. La gran mayoría de miembros de las iglesias de alguna manera buscan sentirse bien, buscan si el ambiente es apropiado, si hay estacionamiento, si las sillas son cómodas, si no me queda muy lejos de la casa. Mire, hay incluso personas que dicen: oh, ¿cuánto dura el mensaje? Porque si la alabanza dura mucho y el mensaje se alarga, mejor no voy, porque yo tengo que regresar temprano a mi casa, porque tengo que dormir mis 8 horas. Y entonces la gran mayoría del cuerpo de Cristo, hermano, únicamente simpatizan o buscan cómo sentirse bien dentro de las congregaciones,
pero únicamente es un grupo muy limitado el cual quiere tomar la responsabilidad de convertirse en esclavos por amor. Y el esclavo por amor, mire, ahora que si el Señor nos permite retornar, hermano, el esclavo por amor, ese no va a decir, si hay que usar guantes, yo no voy. No, el doulo va a decir, no solo me voy a poner guantes, me voy a poner máscara, no máscara de luchador, sino ese cubrebocas. ¿Y qué más tengo que hacer, pastor? Pues tiene que llegar temprano. Voy a estar más temprano. ¿Y qué más? Se tiene que quedar más tarde, porque como solo va a haber poquitos y al final hay que limpiar, con mucho gusto, pastor, pero mire, eso lo vamos a lograr con los esclavos por amor. Pero el que no ha recibido la copa de la revelación, que no ha recibido ese entendimiento, hermano, entonces dirá, y hay que hacer todo eso. No, ¿sabe qué? Mejor desde aquí los veo. Desde aquí, y mire, ¿sabe qué? Hasta me gusta más porque allá me incomoda cuando pasan con el alfolí, y como aquí en casita nadie pasa con el alfolí, entonces hasta eso me siento más a gusto, así que me voy a quedar de una manera virtual. Y entonces mire, yo también le diría que cuando el Señor venga, así lo va a encontrar y así se va a quedar virtualmente. Entonces, pero por eso el trabajo es, hermano, a poder preparar a un pueblo bien dispuesto, no un pueblo bien acomodado, no un pueblo que se siente bien. Por eso, mire, este alimento, el alimento para la reina, no son bombones, no son cositas así fáciles de digerir en la cual le estemos ministrando a su alma. No, este es un alimento para la reina. Este es un alimento para aquella que de alguna forma se está preparando para dar la medida, para darle estatura. Y mire, perdón, cuando Eliezer, hermano, que es figura del Espíritu Santo, es enviado a buscar esposa para Isaac, dice la Biblia, hermano, que cuando él llegó al pozo, él puso una petición y dijo, la joven, la que ha de ser la esposa del hijo de mi Señor, no únicamente tiene que ser hermosa, porque la Biblia dice que Rebeca era hermosa, pero él dice, además de que sea hermosa externamente, tiene que ser una mujer esforzada. Porque él dijo que por favor, Señor, cuando yo le diga a esta doncella, dame de beber, mire, no solo va a ser cortés, sino que cuando ella reciba esta instrucción o esta petición, que ella me responda y me diga, no solo le voy a dar de beber a usted, le voy a dar también a sus camellos. Entonces definitivamente, hermano, la que se ha de casar no va a ser una muñequita de aparador que ¿dónde la ponemos? Que el sol no te dé. No, definitivamente va a ser hermosa, pero también va a ser una esposa que va a esforzarse, que va a trabajar. Por eso la mujer del libro de Proverbios 31 dice que esfuerza sus manos, dice que se levanta temprano, dice que sus hijos están vestidos con ropas dobles, que trae de lejos su alimento, dice que hace tantas cosas, hermano, y por eso no teme al porvenir. ¿Por qué? Porque se esfuerza, porque se prepara, y por eso sus hijos la llaman, la alaban, la exaltan en las puertas, la llaman bienaventurada. Entonces, hermano, mire, si no transitamos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer, hermano? Mire, si todavía continuamos toda la vida con esa actitud, hermano, de que cualquier cosa nos hace sentir, ay, mire, pastor, es que yo no sé ya si voy a ir a la iglesia. ¿Y por qué? Porque alguien no me hizo hi, porque puse mi foto, no me dio usted like. Dios mío, tenemos que evolucionar y transicionar a convertirnos en esclavos. Pero la única forma, mire, no es por medio de una imposición, no es a través del temor, sino que esto va a surgir producto de la revelación en aquel en el cual se encontraba la copa. Él será mi esclavo. Entonces, mire, déjeme seguir aquí. Quiero que leamos, por favor, la carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 9. Date prisa a venir a mí, porque además me abandonó amando este mundo y se ha marchado para Tesalónica. Crespo se fue para Galacia y Tito para Dalmacia. Ok, entonces mire,
quiero mostrarle que esto, el ser esclavo, el enfriamiento por amor, hermano, son cuestiones. Mire, a partir de aquí, quiero mostrarle que estas cosas son cuestiones que tienen que ver con el ámbito escatológico. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 9, dice, esta es la Biblia Nácar Colunga, le están diciendo, date prisa en venir a mí, le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, date prisa en venir a mí. Pero ¿por qué la premura? Mire, porque esto es un evento escatológico, esto es algo que tiene que ver con el final de los tiempos. Y ahora en el verso 10, el apóstol Pablo le da la explicación y le dice, porque Demas me abandonó amando este mundo y se ha marchado para Tesalónica, Crespo se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Pero mire, Demas quiere decir popular, quiere decir hombre del pueblo. Entonces mire, nosotros debemos darnos prisa, hermano, porque la Biblia dice que a causa del aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Entonces Pablo le está diciendo a Tito, le está diciendo, date prisa en venir a mí. Date prisa. Entonces es como que el Señor nos está dando esa instrucción y nos dice, iglesia amada, date prisa en venir a mí. ¿Por qué? Porque mire, muchos van a abandonar el camino del evangelio. ¿Por qué? Porque amaron más este mundo. Amaron más este mundo. Mire, por eso el nombre de Demas quiere decir popular, hermano. Para muchos, quizás su anhelo, su deseo, hermano, es ser conocidos, es ser famosos, es volverse parte de que tengan tantos likes, hermano, de que la gente los quiera. Y mire, y ese no es el propósito de la iglesia. El propósito es que nosotros lo amemos a Él sobre todas las cosas, hermano. Que el mundo no se apegue tanto a nuestros corazones, hermano, que por eso le decía yo que si nosotros comprendemos en base a lo que Eliseo le trasladaba a Giezi, le decía, Giezi, ¿es acaso tiempo de recibir viñas, olivares, túnicas, oro, plata? Mire, es cierto, hagamos lo que nos corresponde hacer, hermano, pero mire, no nos enamoremos tanto del mundo. No nos enamoremos tanto de las cosas terrenales, hermano. ¿Por qué? Porque hoy están y mañana no pueden estar. Pero la Biblia dice, séquese la hierba, marchítese la flor, pero su palabra permanece para siempre. Por eso el Señor nos insta, no os hagáis tesoros aquí abajo, sino más bien haced tesoros en el reino de los cielos. No pongamos nuestra mirada únicamente en las cosas terrenales, sino que la Biblia dice, si habéis pues nacido de nuevo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo Jesús. Entonces esto es un evento del final de los tiempos, hermano. Y miren, nosotros lo vamos a ver, hermano. Y no, pastor, pero usted no tiene fe. No es que no tenga fe, es que yo lo veo en la palabra, hermano, que después de esta cuestión, hermano, mire, un grupo definitivamente va a regresar, hermano. Aquellos que tengan copa de revelación en su saco van a regresar tratando de ser esclavos por amor del Señor. Pero un gran grupo, hermano, mire, después de estos ya un poco más de 2 meses, hermano, de cuarentena, mire, el amor de muchos se ha enfriado. Ya no hay un deseo genuino. Quizás dirán, ay, ojalá que dieran otros 6 meses de cuarentena. Y no, hermano, el amor de muchos se enfriará. Por eso, mire, por eso nosotros debemos darnos prisa. Pablo le dice, date prisa en venir a mí. Mire, este es impresionante, hermano. Leamos Hechos capítulo 12, verso 7, por favor. Y aquí apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda, y golpeando el costado de Pedro lo despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Ok, entonces mire, esto es la versión NBP, nueva versión del popular. Dice, he aquí apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció, y golpeando el costado de Pedro. Mire, porque yo encontré en diversas versiones, hermano, que dice que lo tocó en el costado, que lo palmeó. Pero mire, me gustó esta versión, hermano, la Biblia NBP, que dice, apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Y mire,
y golpeando el costado de Pedro lo levantó, diciendo: levántate pronto. Levántate pronto. Mire, debemos tener prisa, hermano, para poder atender la voz del ángel, porque recuerde que en primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 16 dice que la forma como vamos a levantarnos es que el Señor mismo descenderá desde los cielos con voz de mando, con voz de arcángel. Entonces mire, la voz del ángel, hermano, que definitivamente entendemos que también son los pastores, los ministros de las congregaciones, hermano, para poder despertar, mire, a los que se han quedado, a los que tienen promesa, pero se quedaron ahí dormidos. Mire, porque yo entiendo, hermano, que Pedro era un hombre que tenía promesas gloriosas. A Pedro se le dijeron: ahora que eres joven, haces lo que quieres, vas a donde quieres, mas cuando seas viejo, otros te ceñirá, te llevará donde no quieras. Y entonces, mire, Pedro iba a morir en edad viril, en plena juventud, hermano. Pero entonces, mire, aquí estamos viendo a alguien que tiene promesa, pero entonces, mire, se quedó dormido. Y entonces tiene que venir el ángel. Por eso me gustó esta versión. Y dice: y golpeando el costado de Pedro, como que le dio un gancho ahí al hígado. ¿Para qué? Para que no se acomodara. Entonces tiene que venir, hermano, ese impacto de parte de Dios. Pero mire, la instrucción del ángel a Pedro es: levántate pronto, aprisa para el levantamiento, prepara. Este es el tiempo, hermano, mire, de que nosotros nos levantemos a pronto. Por eso la Biblia dice que será con estas tres voces: con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Entonces hay que prepararnos, hermano, mire, para poder atender la voz del ángel, y para que de esa forma, mire, a través de la voz del ángel, ¿qué es lo que sucedió? Pedro pudo salir de esa prisión, hermano. Por eso hay gente que definitivamente, mire, a través de la administración de la gracia, esa gracia va a ser ministrada a través de una palabra, hermano, a través de una voz de mando, así como en el caso de Lázaro, cuando está ahí muerto 4 días, pero viene la voz de mando y le da la orden: sal fuera. Entonces hay personas, hermano, que definitivamente no van a poder salir de esas cárceles, no van a poder salir de esa condición, sino hasta que oigan la voz del ángel. Por eso este es el tiempo. Mire, quizás hay ovejitas que se pelearon con su pastor, que están errantes, que no tienen cobertura, que no tienen un ministro que las cubra. Y mire, tristemente no van a poder salir de esa cárcel porque no van a escuchar la voz del ángel. Quieren hacerlo en sus propias fuerzas, quieren hacerlo conforme sus propios deseos, y no va a suceder, porque Pedro, aunque tenía promesa, no fue sino hasta el momento cuando llegó la voz del ángel, cuando él se pudo levantar. Pero esto es algo, nuevamente, hermano, esto aunado al enfriamiento del amor, es algo escatológico. Pero mire, ahora quiero mostrarle más. Quiero que leamos, por favor, el segundo libro de Samuel, capítulo 17, verso 16. Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David diciendo: no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego al Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Ok, entonces mire qué interesante aquí. Por tanto, enviad inmediatamente. Y dad aviso a David diciendo: no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Entonces se le da un aviso de ir inmediatamente a David diciéndole: no te quedes en el desierto, sino pasa luego el Jordán, es decir, hazlo apresuradamente. Y mire, hay personas, hermano, que definitivamente tienen que apresurarse para salir del desierto. No te quedes en el desierto, hermano, y mire, no te adaptes, no te conformes
conformes a ese. Y cuando digo desierto, mire, hay desiertos en los cuales el Espíritu mismo nos introduce. ¿Por qué? Como en el caso de Lucas 4, cuando el Espíritu toma al Señor Jesucristo, lo lleva después de estar en las aguas bautismales y es guiado por el Espíritu al desierto. Pero mire, ahí había un propósito. Lo que yo estoy hablando, hermano, es que no te quedes en un desierto. Cuando estamos hablando de un desierto, estamos hablando de una vida que se ha quedado en sequedal, una vida espiritual. Y hoy impresionantemente, hermano, el Espíritu Santo nos hablaba a través de las profecías, hermano, y como que tenían un común denominador. A mí me impactó porque cada una de ellas, hermano, hablaba acerca de ese río de parte de Dios, hablaba acerca de las cosas que Él estaba haciendo, de cómo el Señor quería saciar, quería llevarte a esas aguas para que fueses lleno. Pero entonces mire, este es el tiempo, hermano, para que salgas a prisa del desierto. Hay gente, hermano, que se convirtieron en moradores del desierto. Mire, esto le aconteció a Esaú. Esto le aconteció, hermano, a muchos que observamos en las escrituras que se quedaron, hermano, como moradores de los desiertos. Y nosotros somos moradores del desierto. Mire, las cabras son moradoras del desierto, pero nosotros no, nosotros somos ovejas. Entonces este es el tiempo, hermano, mire, para que tú salgas a prisa del desierto. Hay personas que se adaptaron a vivir sin agua. Hay personas que se adaptaron a estar desconectados de la comunión con Dios, la comunión con los creyentes. Y entonces, mire, este es el tiempo. Se le dio la instrucción a David y le dijeron: apresúrate a salir del desierto. Pero mire, ahora apliquémoslo para nosotros, apliquémoslo para la iglesia, porque le decía que también esto es un evento escatológico. Y recuerde que Cantares capítulo 3 dice: ¿qué es esto que sube del desierto? Entonces, aunque nosotros estamos quizás en estos momentos atravesando un desierto, ¿por qué? Porque tenemos limitaciones, porque hay restricciones, porque hay escasez de muchas cosas, hermano. Pero mire, este es el tiempo para que nosotros crucemos el Jordán, para que nosotros entremos en las aguas del Espíritu. Y entonces, hermano, mire, ahí vamos a poder beber, ahí nuestra alma se va a poder saciar del bien de Dios. Y mire, concluyo con este verso, Mateo 28:8. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a sus discípulos. Entonces, definitivamente, hermano, este es el tiempo para que nosotros vayamos. Mire, el lugar del sepulcro era el lugar donde ocurrió ese milagro maravilloso, el milagro de la resurrección. Pero mire, muchas veces hemos experimentado grandes milagros, hermano. ¿Y qué ha sucedido? Que nos hemos quedado únicamente en ese sitio. Pero el propósito de ese milagro, el propósito de lo que había acontecido ahí, no era, mire, qué impresionante, hermano, no era para que ellas de alguna forma dijeran: vamos a hacer una iglesia aquí en el sepulcro, vamos a hacer cultos aquí. No, vamos a levantar una capilla, como erróneamente quizás lo hacen algunas religiones, ¿verdad? No, ¿qué es lo que hicieron? Ellas se alejaron a toda prisa del sepulcro. Es decir, hermano, que hay cosas que Dios ha hecho en nosotros, pero esto tiene que servir, hermano, para que nosotros vayamos del milagro a la acción. Que nosotros vayamos, que no nos quedemos, hermano, sino, mire, cuando el Señor ha hecho cosas grandes en nosotros, recuerde cuando el gadareno ha recibido ese milagro de liberación, porque cuántos años habrá vivido atormentado por esa legión de demonios. Pero entonces cuando él recibe esa liberación, él tiene un deseo ferviente, profundo de seguir al Señor Jesucristo. Y entonces ahora el Señor le dice: ve a tu casa y a los tuyos. Y lo que vas a hacer, no te quedes solo con el milagro, que ese milagro tenga pies, que ese milagro tenga manos, que tenga boca. Ve y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo.
Entonces este es el tiempo, hermano, de que nosotros podamos pasar de un milagro. Mire, tal vez hemos estado experimentando grandes milagros ahí en nuestras casitas. Hemos visto la mano de Dios, como quizás el Señor o nos ha guardado de esta plaga, o sabemos que hay muchos, hermanos, que hemos oído testimonios de ministros de que están bajo la cobertura del apóstol Sergio, han padecido de esta afección, pero mire, el Señor los ha guardado, les ha dado la fuerza y han vencido a esta plaga. Hemos oído testimonios hermosos. Pero ahora no se trata de que nos quedemos solo con ese milagro, sino que podamos correr a toda prisa y que ese milagro se convierta en acción. Mire, este ha sido un tiempo hermoso. Este ha sido un tiempo el cual tal vez, mire, así como esta proclama, hermano, nos ha costado un poco más de trabajo el poder digerirla y el poder procesarla y el poder sacarle todo el provecho que definitivamente trae consigo encriptada esta proclama. Pero definitivamente, hermano, también lo que hemos estado viviendo, hermano, en Dios no hay despropósito. En Dios no hay despropósito. Y entonces lo que hemos estado viviendo, experimentando, hermano, en los últimos meses, definitivamente, hermano, tiene que servirnos a nosotros, hermano, para que nosotros, mire, el tiempo que nos reste, hermano, aquí en la tierra, que podamos aprovecharlo. Que podamos aprovecharlo al máximo. Y miren las cosas, los milagros, los prodigios que Dios ha estado haciendo en nosotros, hermano, que no se queden únicamente para poder erigir un memorial, no, sino que nosotros nos convirtamos en un memorial, en un testimonio viviente de las cosas poderosas que Dios ha hecho con nosotros. Entonces yo quiero orar por ti ahí en casita, para que podamos apresurar nuestros pasos, para que podamos correr, para que podamos no solamente quedarnos en el milagro, sino que podamos a ese milagro, a esas manifestaciones, a esos prodigios, podamos ponerles pies, podamos ponerles obras, que podamos apresurarnos, hermano. Si hay necesidad, mire, de que nosotros seamos restaurados, si hay necesidad de que nosotros seamos transformados, hermano, no sé qué es lo que Dios tiene que hacer con nosotros, pero mire, debemos entender que el día del Señor está cerca. Para ello necesitamos que venga ese entendimiento para saber el tiempo que nos ha tocado vivir. Y mire, y cuando recibimos esa revelación como los hijos de Isaacar, vamos a actuar con determinación. No vamos a titubear. Vamos a correr a prisa. Mire, así como Abraham recibió el anuncio, así también la esposa, como Sara, va a actuar a prisa. Así también los ministros vamos a actuar a prisa. Vamos a recibir, hermano, mire, y a entender esos mensajes que hemos recibido a través de la palabra, a través del Espíritu, pero también a través de los diferentes escenarios, como los egipcios le dijeron al pueblo de Israel: daos prisa de salir de esta tierra. Que podamos apresurarnos para ser tenidos por dignos y escapar. Que podamos, hermano, apresurarnos, mire, para alejarnos de aquellas cosas como de la tienda de Datán y Abiram. Alejarse de esas cosas, alejarnos de esas actitudes, alejarnos de aquellas personas, hermano, que definitivamente lo único que van a producir es ruina y muerte a nosotros. Que podamos darnos prisa para ser restaurados. Que podamos apresurarnos, hermano, para enseñorearnos de Egipto. Que podamos apresurarnos, mire, para convertirnos en esclavos por amor. Que podamos apresurarnos a causa del enfriamiento del amor de muchos que amaron más a este mundo. Que podamos apresurarnos para atender la voz del ángel, para salir de esas cárceles, para levantarnos, hermano,
que podamos apresurarnos para salir del desierto, porque el tiempo se acorta, el tiempo se acaba, el tiempo se acaba, pero que el Señor nos ayude. Por eso la Biblia dice: velad y orad, para que seáis tenidos por dignos de escapar. Papito, yo te ruego con todo mi corazón, Señor, que tú nos ayudes, como lo has estado haciendo, Señor. Pero yo te ruego, Señor, que puedas hallar en nosotros, Señor, esa disposición en nuestro espíritu, que cuando tú vengas, Señor, tú puedas hallar a un pueblo bien dispuesto, Señor. Y esto está íntimamente ligado a nuestras actitudes, Señor. Quizás no hemos alcanzado el nivel de perfeccionamiento, Señor, pero que podamos dar la medida de actitud, Señor, que podamos dar la medida de esa disposición, Señor, que estemos como ese material flexible, como el barro, Señor, que ha sido removido, Señor, que ha sido amasado, que ha sido procesado. ¿Para qué? Para que cuando estemos en tus manos, Señor, seamos un pueblo bien dispuesto, para que tú nos puedas dar la forma correcta, Señor. Que estemos bien dispuestos, Señor, para poder ser purificados, así como ese barro, Señor, después lo introducen en el horno, Señor, para que pueda adquirir esa consistencia, para que pueda tomar esa solidez, Señor, esa templanza. Pero también ese horno del fuego sirve para purificarnos, Señor, a fin de que puedas extraer de nosotros, Señor, todas aquellas cosas que adquirimos en Egipto, Señor, aquellas costumbres, aquellos deseos, Señor, que puedan ser desarraigados, para que nosotros podamos decir, como dijo José: decirle a mi padre que Dios me ha hecho Señor en Egipto. Que aunque estemos en el mundo, así como el Señor decía: vámonos, porque el príncipe de este mundo no tiene parte en mí. Que podamos vencer, Señor, esos deseos, para que posteriormente podamos convertirnos en esos esclavos por amor, aquellos que llevan juntamente con ese costal cargado de grano, Señor, esa copa de plata, Señor, la copa de la revelación, Señor. Ayúdanos, papito, ayúdanos, te lo suplicamos, Dios. Ayúdanos a entender los tiempos que estamos viviendo. Ayúdanos a entenderlos, Señor, como parte de la tribu de Isaacar, Señor. Danos ese entendimiento, Señor, a fin de que hagamos lo que nos corresponde, Señor. A fin de que cuando suene esa trompeta final, Señor, nos hayamos preparado nuestras vestiduras, hayamos preparado nuestros pies, Señor, hayamos preparado nuestro rostro, haya madurado, Señor. Estemos listos, Señor, para el encuentro con el amado, para que no nos acontezca cuando lleguemos, Señor, como a ese hombre le dijeron: ¿cómo entraste sin estar vestido de boda? ¿Cómo entraste aquí sin haber estado preparado? Cuando se nos ha dado 3 medidas de flor de harina de la mejor calidad, a fin de preparar a la reina, Señor. Porque tu palabra dice, papito lindo, que a quien más se le da, también más se le demanda, Señor. Y en la medida de la dádiva, Señor, será también esa requisición, Señor. Cuando tú nos pidas cuenta, Señor, de nuestra mayordomía, cuando tengamos que entregar un reporte de cómo administramos, ayúdanos, papito lindo. Ayuda a tus hijos, Señor. Sí, Señor. ¿Por qué no adoramos un momentito al Señor? Ahí en casita, y mientras que le pides al Señor con todo tu corazón, ayúdame, muéstrame lo que esperas de mí. Así es, papito lindo. Para estar listos
Sí, Dios. cuando vengas por mí. Así es, Señor. Y apresura Sí, papito. tu palabra en mí Te lo ruego, Señor. para subir Te lo al ruego. encuentro contigo. Sí, Rey. Señor, Sí, Dios. ayuda a definir mi corazón Así es, Rey. para estar cerca y de tu amor. Así es, papito. Y muéstrame Sí, Señor. lo que esperas de mí Muéstranos. para estar listos Sí. cuando vengas por mí. Señor, sí, Dios. Y apresura Sí, Señor. tu palabra Sí, en mí, papito oh Rey, lindo. para subir al encuentro contigo. Qué lindo, Señor, Señor, Así es. ayuda a definir mi corazón Ayúdame. para estar cerca Qué lindo. y de tu amor. Sí, Dios. Y muéstrame Rey. lo que esperas de mí Muéstranos así para es. estar listos cuando vengas por mí. Así es, Señor. Señor, Sí, Rey. apresura tu palabra en mí Apresúrala, para Señor. subir al encuentro contigo, Señor. Sí, Rey, mi Ayuda a definir mi corazón para estar cerca Sí, de tu amor. sí, Señor. Qué lindo, qué hermoso. Muéstranos, así como en este canto, Señor. Muéstrame lo que esperas de mí. Muéstranos, Señor. Abre los ojos de nuestro corazón, Señor. Así como a los seres vivientes, papito lindo, que estaban llenos de ojos por fuera y por dentro, Señor. Apresura tu palabra en nosotros, Señor, para poder definir nuestros corazones, Señor. Muchas gracias, papito lindo, muchas gracias. Porque sabemos que el Espíritu nos ayuda, Señor. Porque no nos dejarás a la intemperie, Señor, sino que estamos poniendo toda nuestra esperanza en esa manifestación de la gracia que vendrá por medio de la revelación, Señor. Por medio de esa revelación de tu Espíritu, revelación de tu palabra. Papito, yo te ruego que ahí en cada casa, Señor, sople, Señor, y que aquellos corazones que quizás habían menguado en su amor, Señor, hacia ti, que venga ese tiempo de definición, Señor. Que venga ese tiempo en el cual pongan sus manos sobre el arado, en el cual estén dispuestos, Señor, a seguirte sin medida, sin reservas, Señor. Ayuda a definir nuestros corazones. Qué lindo, yo siento la presencia de Dios de una manera muy especial. Y el Espíritu decía que hoy llegaba a las casas. Hoy llegaba a las casas. Hoy llega ahí a donde tú estás. Hoy llega. Adorémoslo nuevamente otro momentito. Adorémoslo. Y muéstrame Así es. lo que esperas de mí para estar listo
cuando vengas por mí y apresura tu palabra en mí, oh Rey, para subir al encuentro contigo, Señor. Ayuda a definir mi corazón para estar cerca de tu amor, y muéstrame lo que esperas de mí para subir al encuentro contigo, y apresura tu palabra en mí para estar listos cuando vengas por mí, Señor. Sí, Dios. Ayuda a definir mi corazón para estar cerca Sí, Rey. de tu amor. Papito, yo te doy muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por tu pueblo, Señor, que ahí en las casas te están buscando, Señor. Que ahí, Señor, quizás al verse privados de esta coinonía, de esta comunión, no escatiman en sus corazones, Señor, el buscarte, Señor. Ayúdalos, papito, y los bendigo. Levanta tus manitas ahí en tu casa, iglesia, Padre. Hoy bendigo a tu pueblo, Señor. Y hoy vengo sellando esta palabra en las mentes y en los corazones de tus hijos. Hoy vengo cerrando la boca del saco con esta preciosa semilla, con la copa de plata, con las monedas de oro dentro, suplicándote, hazla fructificar al 100 por 1. Hoy te ruego, papito, llévanos en paz, llévanos en bendición a nuestras casas, que el ángel tuyo acampe alrededor nuestro y que nos defienda. Y desde ya atamos todo espíritu de venganza, todo contraataque, todo accidente, y lo enviamos a los abismos. Y te rogamos, Señor, que así como se hace en el cielo y en la tierra, se haga también en nuestras vidas tu perfecta voluntad. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. De esta manera nos despedimos, hermano, con ese mover. Que la paz de Dios sea con cada uno. Bendiciones.